Saludos, bendición y vida eterna. Soy también mi pastor Wilbur Anash González. Y en esta hora estamos acá para compartir la palabra de Dios sobre la base del anuncio que puse ayer. Y tiene que ver con la oración, con el uso correcto de la oración y el uso de la autoridad. Dice el anuncio que yo puse, dice: para orar a Dios vamos en dependencia absoluta de Él. Para enfrentar al maligno lo hacemos en autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, envuelve estas palabras en poder y conviértelas en herramientas útiles en el corazón del que vea y del que escuche, y de los que vean en vivo y de los que puedan ver después. En Cristo Jesús. Amén. Bendición y vida eterna. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando ahí, que están viendo ahora este tiempo que estamos teniendo aquí en la presencia de Dios. El propósito mío al hacer estos videos está bien definido. La visión que yo tengo al compartir estos videos con ustedes es el propósito de levantar a una generación de hijos de Dios equipados y funcionales. No solamente equipados, porque muchos creyentes se consideran equipados. Muchos creyentes consideran que el Espíritu Santo les ha bautizado y los ha llenado del poder de Dios. Pero ¿hasta qué punto funcionamos? ¿En qué medida estamos funcionando de verdad? Entonces, el propósito mío de compartir estos videos siento en mi corazón que Dios me está motivando para levantar una generación a todo lo largo y ancho del planeta Tierra de personas entrenadas, equipadas y que funcionen. Entonces, el tema en cuestión que vamos a estar usando en este momento es el tema del uso correcto de la oración y el uso correcto de la autoridad. ¿Qué quiere decir orar? ¿Y en qué actitud nosotros debemos de orar cuando venimos a Dios? Bueno, desde que comienza el Antiguo Testamento hasta que finaliza, la oración es aquello que nosotros usamos como medio para comunicarnos con Dios. Y la oración es aquello a través de lo cual Dios va a escuchar, pero también Dios va a responder a nuestra necesidad. ¿Por cuántas cosas debemos orar? Debemos orar por todo. ¿En qué actitud nosotros debemos de presentarnos a Dios a la hora de orar? No tenemos que estar santos o perfectos o limpios para poder orar, porque de ser así, pocas personas podrían tener el privilegio de decir: yo soy escuchado por Dios, porque estoy limpio delante de Dios. La Biblia dice que Dios no vino a llamar a limpios, Dios no vino a llamar a justos, sino a los pecadores. Vino Dios a llamar a personas que de verdad tienen necesidad, para que Dios, dice Jesús, dijo: he venido a llamar a pecadores para limpiarlos, para sanarlos, para bendecirlos. Entonces, ¿quiénes pueden orar? Toda persona puede orar, sea creyente o no creyente. Uno que no sea creyente puede orar, por supuesto que puede orar, porque Dios es justo y Dios escucha a toda persona. En el pasaje de la mujer sirofenicia, que no era del pueblo de Israel, cuando esta mujer vino a Jesús, empezó a hablarle, empezó a pedirle, y Jesús por un momento le dijo: no está bien que yo te responda a ti, porque tú no eres de Israel.
Claro, lo dijo con otras palabras, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y esta mujer dijo, oh maestro, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Ella lo que quiso decir fue, aunque yo no sea digna, aunque yo no califique para venir a orar delante de ti, para venir a pedir delante del Hijo de Dios, yo vengo porque soy una mujer necesitada. Y eso fue suficiente para que Jesús dijera, oh mujer, grande es tu fe. Ve y conforme a como creíste, te sea hecho. Ahora bien, lo que yo creo y sé, cuando Jesús le dijo esas palabras, y lo que yo pienso, no fue que Jesús dijo esas palabras porque él pensaba que ella era inferior a los judíos, sino porque los discípulos de Cristo tenían por tradición, tenían desde la antigüedad aquel concepto que ellos eran los escogidos de Dios y que los que no eran del pueblo de Israel no tenían derecho a escuchar a Dios, que tenían que convertirse al judaísmo. Entonces Jesús le dice, no está bien, porque he sido llamado primero a las ovejas perdidas de la casa israelí. Ella dice, sí, tú me dirás todo eso, pero yo tengo una necesidad y yo quiero que tú me respondas. Y el Señor le respondió, ¿quiénes son los que pueden orar a Dios? Número uno, todos podemos orar a Dios. ¿Cuáles son las motivaciones, las causas por las cuales nosotros debemos de venir a Dios a presentar una oración? Todas las causas, todos los problemas, tú tienes que orar por todo. Cuanto más tú ores y por cuanto más tú dependas de Dios en oración, mayor va a ser la bendición de Dios contigo y mayor va a ser la relación del Espíritu de Dios con tu espíritu. ¿Tú sabes de qué Dios se complace? En una manera extraordinaria. Dios se complace cuando nosotros alcanzamos a tener, cuando nosotros alcanzamos a cultivar una relación con Dios de detalles. ¿Qué cosa es una relación de detalles? Hello. A veces mis hijos vienen a donde yo estoy y me dicen, papá, yo puedo comer esto. Que son cosas que cualquier niño de la edad de ellos puede comerlas sin preguntarme. Papá, ¿puedo comer esto? Y yo digo, yo me sonrío y digo, hay veces me deja eso decirle, hijo, no tienes que preguntarme. Pero no, yo les dejo que ellos sientan que tienen una dependencia, que hay una relación, que hay una comunicación y que hay una comunión conmigo. Entonces yo les digo, sí, pueden comerlo. Entonces, ¿por qué debes orar? Por los detalles más simples, por las cosas más mínimas. Hay personas que dicen, hermano, no tienes que orar por eso, a Dios no le interesa eso. ¿Quién dijo que Dios no se interesa por las cosas más sencillas que nosotros podemos anhelar o desear? ¿Quieres tomar una taza de café y no la tienes a mano? Puedes orar diciendo, Padre, me gustaría tomar una taza de café caliente. Dirígeme a donde está el café o mándame a alguien con café. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Hello. Cuando tú haces eso, cuando tú oras a Dios, cuando vas a salir de la casa, cuando regresas de tu casa, cuando tú oras a Dios por qué ropa te vas a comprar, puedes hacerlo. Claro que tú tienes una voluntad, pero cuando tú vienes a donde está Dios con esa actitud, Dios se complace, Dios queda enamorado, Dios queda satisfecho de ver cuánto y en qué forma tú lo involucras a Él en los asuntos personales de tu vida. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, bueno sería para tu espíritu y para tu alma que vinieras en total dependencia. Bueno fuera para tu espíritu y para tu alma. Vamos a pasar unas invitaciones aquí. Que vinieras a Él
en total y absoluta dependencia. Guay, ¿por qué? Porque cuando nosotros dependemos de Dios en todas las cosas, el fluir de Dios sobre nuestras vidas es como un chorro de agua. Imaginemos que estamos en un sitio donde nosotros vamos a buscar agua para beber y el flujo, el chorro de agua que sale es pequeño. Quiere decir eso, que tenemos el agua, pero la cantidad, la proporción que está saliendo de ahí hacia nosotros es una cantidad reducida. Qué diferente si usted llega, o ese chorro de agua que usted va a buscar para su uso, de momento se torna en todo un torrente abundante, pleno y fresco. La satisfacción suya va a ser mayor, usted se va a alegrar, usted se va a gozar. ¿Por qué? Porque aquello que usted necesita pasó de ser en proporción simple a una proporción dimensionada. Entonces, cuando tú involucras a Dios en todos los asuntos de tu vida, como dice el asunto acá de la publicación de ayer para el mensaje de hoy, cuando usted viene en absoluta dependencia al Señor, el flujo, la cantidad, el torrente de Dios sobre tu vida se redimensiona. Porque si tú no involucras a Dios en todos los asuntos de tu vida, van a haber esferas de tu vida o asuntos de tu vida dentro de las esferas de tu vida que van a estar siendo influenciadas por ti como ser humano, van a estar siendo influenciadas por el mundo, y tengo que decírtelo, y por el diablo. Por eso es que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, tenemos que traerlo todo. En la presencia hay que ponerlo todo. Ahora bien, en realidad te he estado hablando de la dependencia en la oración, porque hay una confusión en cuanto a orar a Dios y a manifestar el poder de Dios frente a los problemas y a los ataques que nosotros recibimos de dos fuentes, de los seres humanos y del demonio. Cuando tú oras, deberías orar para tener comunión con Dios, para venir a abrir tu corazón a Dios y dejarlo fluir en la presencia de Dios, para abrirlo y decirle: Padre, yo te amo, y decirle todo lo lindo que quieras, y decirle: mira, necesito esto, y necesito esto, y necesito esto. Pero tú tienes que entender que la mayoría de nosotros tiene una mezcla, y es lo que nos está pasando. Tenemos que despertar, tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que volver al Nuevo Testamento y ver el mensaje de Jesús, ver el estilo de vida y obra. Tenemos que venir a los apóstoles y ver cómo funcionaron ellos. Guay, ¿por qué? Porque hay en nosotros una mezcla de conceptos ahí que se entrejuntan, pero lastimosamente la balanza se está inclinando más para lo incorrecto que para lo correcto. ¿Respecto de qué? Respecto del uso de la oración. Hay veces que en lo que nosotros deberíamos de usar la autoridad de lo que estamos investidos, en vez de usar la autoridad, usamos la oración. Y hay cosas en las que en vez de usar la oración, pretendemos usar la autoridad. No sé si me estás entendiendo. Vamos a bajar un poco la música. No sé si me estás entendiendo. Hay cosas por las que debemos de orar, y hay otras cosas por las que debemos de usar la autoridad.
Hablando de la oración, es la forma, es el medio de comunicación con Dios. ¿Quién puede orar? Todo tipo de personas, sean cristianos o no sean cristianos, eso no tiene que ver. Porque la Biblia dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Otra cosa es el arrepentimiento. Hello. Si usted no es cristiano, usted me está viendo, y usted tiene necesidad, en vez de ir a donde hay un babalao, en vez de ir a donde hay un brujo, un adivino, vaya a Dios. ¿Cómo? Hágalo como desee, levante las manos al cielo y diga, Dios, ayúdame. Él te va a ayudar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Que tienes que arrepentirte para ser hijo de Dios, ya eso es otra cosa. Creo que eso es lo principal. Pero ¿quién puede orar? Cualquiera puede orar. ¿Por qué asunto se debe orar? Por todo. Pero en la presencia de Dios, ¿cómo hacemos el uso de la oración y de la autoridad? Bien, la Biblia nos ha enseñado a nosotros que todos los profetas y los reyes y las personas comunes y corrientes que antes de Jesucristo se vieron en problemas y en situaciones determinadas, ellos se humillaban y venían a la presencia de Dios a presentar en ruegos y súplicas sus necesidades, y Dios les respondía. ¿Por qué? Porque el abismo, la separación que había entre Dios y los hombres aún no se había arreglado. Pero una vez venido Cristo, entonces las cosas cambian. Y eso es lo que tú entiendas. Hay cosas por las que no debe de usar la oración, pero el tipo de oración donde se va a manifestar la autoridad. Claro, tú no vas a usar la autoridad para hablarle a Dios. A Dios no le puedes hablar con autoridad. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Yo he visto personas que se han ido al extremo y han dicho, Dios, yo te ordeno que tú hagas esto. Ay, Dios mío. Eso está mal. Usted le da órdenes al diablo. Usted no tiene que darle órdenes a los ángeles. Los ángeles no están sujetos a los hombres. Los ángeles están sujetos a Dios y sirven a los hombres. ¿Qué usted debe hacer con los ángeles? Activarlos. Activarlos no es lo mismo que ordenarle. Usted no puede manipular a los ángeles de Dios a su antojo. Además, ellos no le van a obedecer a usted. Hello. Entonces, cuando nosotros miramos los salmos, miramos el libro de Daniel, los profetas, vemos a los seres humanos clamando a Dios para que Dios actúe a favor de ellos. Pero cuando Cristo viene, yo te quiero leer aquí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo del 21 al 27, para que tú veas este texto, para que tú reflexiones en esto. Dice, y entraron a Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le riñó o le dijo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazos y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaban de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bien, cuando Jesús se manifiesta, los judíos hacen una comparación entre la manifestación de Cristo y sus enseñanzas y la manifestación de los fariseos y las enseñanzas de los fariseos. El verso 21b dice, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. ¿Cuál era el pensamiento que los escribas y fariseos tenían respecto de la oración?
todo lo que recogía el Antiguo Testamento, todo lo que enseñaba acerca de cómo orar, cómo los siervos, los profetas, los reyes vinieron delante de Dios y se postraban ahí en oración y oraban. Oraban como en dependencia. ¿Por qué oraban? Por todo. Ahí enseña la Biblia. Jacob dijo, si me prospera donde yo vaya, cuando regrese te doy el diezmo. Abraham oró. Todos oraron. La Biblia está llena de oraciones. Daniel oró, todos oraron. Ahora, la característica, lo que yo decía ahorita, que hay una confusión y donde se debe usar la autoridad, se usa la oración dependiente, y donde se debe usar la oración dependiente, lo que se usa es la autoridad. Quizás para algunas personas que están recién aprendiendo la Biblia, esto suena así como, bueno, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que a menos que nosotros sepamos orar y usar la autoridad que Dios nos ha dado, nos veremos en un ir y venir de pruebas continuas que no se remueven, que no pasan. Estaremos, a ver, ¿cómo te digo? Como está una tabla en el océano que las olas le llevan y le traen. Entonces, lo que pretendo es enseñar cómo hacer uso correcto de la oración y cómo hacer uso correcto de la autoridad que Dios ha puesto sobre usted en la iglesia. Jesús viene y Jesús, cuando era de madrugada, se iba a orar a su Padre. ¿Por qué Jesús oraba? Siendo que es el Hijo de Dios, tenía una dependencia absoluta de Dios. Como yo le cuento a usted que mis hijos, cuando van a comer algo, me dicen, Padre, ¿puedo comer esto? Cosas simples. Y yo me siento gozoso y me siento satisfecho. Cuando hay ese tipo de relación con Dios, el torrente de Dios, todo lo que es Dios va a aumentar sobre su vida. ¿Por qué? Porque usted ha involucrado a Dios en cada asunto de su vida. Yo llevo 20 años en la vida cristiana y cada vez que yo voy a salir de mi casa para manejar mi auto, yo oro. No oro porque tenga temor, sencillamente sea una dependencia. Oro por todo. Mis hijos van para la escuela, yo oro. Yo como, oro. Yo estoy predicando aquí para ustedes, yo oro por esto. Y doy gracias a Dios por todo esto que estoy haciendo. Ahora bien, Jesús de madrugada, él se iba a cultivar la relación íntima con Dios. ¿Y por qué pedía? Por todo. Porque había una dependencia de Dios absoluta. Y la dependencia de Dios absoluta trae revelación. ¿Cómo se debe orar? Bueno, para sintetizar lo que dije al principio, ¿quiénes pueden orar? Cualquier ser humano puede orar. ¿Por qué puede orar? Por todo lo que usted quiera. ¿Cómo debe de orar? Ahí está. Cuando usted viene a la presencia de Dios, usted trae su petición. Pero usted tiene que venir, como dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él es galardonador de los que le creen y los va a recompensar. Entonces, cuando usted viene a la presencia de Dios, que usted va a pedir por lo que usted quiera, usted va a presentar su petición a Dios, y cuando se pare de ahí, va a decir, Señor, gracias. Cuando usted regrese en la tarde o vuelva al otro día a la presencia de Dios, que usted va a orar por el mismo asunto del día anterior o de la mañana, usted no le va a repetir a Dios la misma oración, como si le estuviera pidiendo a Dios otra vez lo que ya le pidió. ¿Por qué? Porque cuando usted pide, lo he dicho en mis videos, cuando usted pide algo una vez y usted lo pide por segunda vez, es porque usted considera que no se lo han dado. Si usted me dice a mí, pastor, ¿me podía prestar estas gafas? Yo digo, sí. Si usted vuelve a las 2 horas y me lo pide otra vez, quiere decir que yo no se lo di, y por eso usted vuelve. Algunos dirán, no, la viuda del juez injusto. Ni eres viuda. Bueno, y si eres viuda, tiene que saber que Dios no es injusto. ¿Por qué la viuda del juez injusto volvía con el mismo teque todos los días? Porque ella sabía que el juez, ¿cómo era? Malo, y que no temía a Dios. Y además,
no tenía deseo de hacerle justicia. Ese fue el ejemplo que Cristo puso para hacer ver la insistencia. Pero no te compares con una viuda porque vas a enviudar. Y tampoco compare a Dios con un juez injusto. Él es diferente. Hello. Entonces, cuando tú le pides a Dios esto, ya Dios te lo dio, pero no se ha manifestado. Escucha. Imagínate que Dios te dice, toma esto. Pero lo que tú le pediste a Dios necesita el proceso de la manifestación, a través del cual Dios te va a probar. Si tú le pides a Dios, yo quiero un auto, o yo quiero una Biblia, o yo quiero, no sé, cualquier cosa que tú no tengas a las manos, tú tienes que entender que Dios va a activar los mecanismos que van a regular el proceso para que tu bendición se manifieste. No vuelvas al otro día, Dios, dame esto. Lo que tiene que decirle es, Dios, gracias porque ya me lo diste. Esa es la clave. Hello. Señor, gracias. Mira, Señor, yo te pido que me sanes de un dolor que tengo por acá. Ya Dios te oyó. Me va a decir, sí me oyó, pastor. Ya Dios te contestó. Quizás tú encojas los hombros y digas, bueno, ¿quieres que te diga algo? Si tú no tienes la convicción que Dios te contestó, al otro día vas a volver con lo mismo, porque vas a tener la mente en que el dolor no se ha quitado. Y vas a decir otra vez, Señor, mira mi dolor. Y así te pasas un año, porque no concibes que el dolor se quite, sino estás esperando que el dolor se quite para dar gracias. Entonces, cuando viene a la presencia de Dios con un tema determinado, preséntaselo con detalles, colores y sabores. Mira, Señor, esto es así, tata. Ya lo dijiste todo. Absolutamente todo. Bien. Cuando te pares de ahí, da gracias por eso. ¿Por qué? Bien. Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 24, Jesús dijo, y cuando estén orando, crean que lo que han pedido les vendrá y lo recibirán. Si ves el verso 23, Marcos 11, 23, dice, cualquiera que diga este monte, desarráigate, y no dude en su corazón, sino que cree lo que dice que sea, le será hecho. Y abajo el 24 dice entonces, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo en contra de alguien, pero crea que lo que pidieron ya les fue concedido y les vendrá. Entonces, cuando tú le pides algo a Dios hoy, Dios activa el proceso. ¿Cuál es el proceso, pastor? Los mecanismos que van a regular que venga lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? No sé, cualquier dinero. Bueno, van a empezar a pasar eventos y cosas que van a dar lugar a que te encuentres con el dinero. ¿Qué puede ser? Que tengas un mejor trabajo. Que un día en el jardín de tu casa, sembrando una flor, te encuentres un dinero, no sé, ¿cómo se llama? Un lingote de oro. Eso puede ser. Los mecanismos, yo no lo sé, eso lo sabe él. Él va a mandar a los ángeles y va a decir, mi hija, pastora Cintia Lazo, o mi hijo Diego González, o mi hijo Manuel Saya, estoy leyendo los nombres que están ahí, me pidieron esto hoy. Va a llamar a los ángeles, no sé los nombres que los ángeles que te asisten a ti tendrán, tú y tú. Vayan a la tierra y comiencen a activar el proceso para que esta hija mía reciba esta bendición. Hello. ¿Qué pasa cuando tú vuelves? Los ángeles salieron ya, pero tú vuelves al otro día, Señor, y vuelves a repetir lo mismo. En realidad yo sé que tu intención es noble, pero no hay una convicción de que ya tú lo tienes, porque si tú te hubieras convencido, no vuelves a pedirlo. Cuando vuelves a pedirlo, los ángeles miran para el cielo otra vez y dicen, no, sí, habíamos comenzado y como esta persona ahora dice, volvió con lo mismo. Entonces el Señor dice, bueno, yo no puedo violar mi ley, no puedo violar mis normas. Vamos a trabajar en ella para que lo crea. Cuando lo crea, yo los mando a ustedes otra vez. Entonces Dios va a mandar al pastor Wilbur Arnach a que te explique esto para que tú entiendas. Cuando pidas algo a Dios, te vas a quedar tranquilito y contento. Que está delante de tus ojos el problema, pero claro que está. Dios lo va a quitar. ¿Cómo? Deja que el proceso, grábate esto, deja que el proceso de Dios, esto está muy bueno para compartirlo con 2 o 3, vamos a invitar personas. Deja que el proceso de Dios
se active. Y cuando el proceso de Dios se active para tu vida, tú vas a recibir lo que le has pedido a Dios. En el nombre de Jesús. Hello. Bien. Cuando tú vienes a Dios a pedir algo, tú debes de venir con un espíritu manso. No puedes venir en arrogancia. Bueno, si quieres, ven como tú quieras. Pero tú debes saber que si tú vienes a mi casa, hay un proverbio en Cuba, dice, limosna con escopeta. Si tú vienes a mi casa a pedirme algo y tú vienes a exigirme y a presionarme para que yo te dé lo que tú necesitas, yo que soy humano es posible que no te dé nada. O sencillamente no estés feliz contigo. ¿Por qué? Porque si tú necesitas, tú tienes que venir a donde yo estoy con un espíritu manso y humilde. Hermano, ¿usted me podría ayudar en esto? No, tú tienes que ayudarme. No puedes venir en esa forma. Y yo he oído personas, cuando van a orar a Dios, presionar a Dios, que esa es la forma incorrecta, presionar a Dios, ordenarle a Dios que le conceda lo que ellos quieren. Eso está mal, es un uso incorrecto de la autoridad. Con Dios usted no tiene autoridad, usted tiene autoridad con el diablo. Usted tiene autoridad con el mundo, con el pecado, usted tiene autoridad con las enfermedades. Pero Cristo no le dio autoridad a ningún cristiano sobre Dios. Eso es una locura. Y a veces algunos, Espíritu Santo, yo te ordeno que tú hagas esto. Ay, Dios mío, digo, ay, Señor, ten misericordia. Le ordeno a los ángeles, donde la Biblia dice que los ángeles están sujetos a usted. Los ángeles son servidores suyos. Y no es lo mismo decir yo activo a mis ángeles. Tampoco debe pedirle a los ángeles. Ellos no murieron por usted. Usted debe pedirle a Dios y los ángeles van y ejecutan la voluntad de Dios a favor tuyo. Entonces, cuando vienes a Dios, ¿cómo vienes? Dice que Dios mira al humilde, pero Dios rechaza al altivo. Hay mucha gente orgullosa y altiva que no reciben nada de Dios, porque cuando vienen a Dios no vienen con un corazón rendido. También Santiago dice, y piden mal, y por eso no reciben. Entonces, en la oración, usted va a pedir por todo, por lo más simple, pero tiene que entrar por las puertas de Dios con acción de gracias. Y no volver a hacer una oración repetitiva por lo mismo, como si Dios no te hubiese respondido. Ya te lo dije, pero yo lo explico 2 o 3 veces para que se quede, para que se pegue bien en la cabeza. Cuando vienes a Dios y le pides, a ver, no sé, vamos a suponer que yo quiero pedir a Dios una casa y no tengo casa. Padre, en el nombre de Jesús, te presento mi necesidad. Estoy viviendo alquilado o prestado y yo necesito, Padre, una casa. Padre, gracias, porque ya tú me has dado mi casa. Cuando yo vuelvo al otro día o en la noche voy a orar también, ya yo no vengo diciendo, Padre, necesito una casa, porque ya Dios te oyó, ya tú lo confesaste y la parte que te corresponde es creerlo. Entonces en tu corazón tú vas a decir, estoy agradecido porque ya Dios me dio la casa. ¿Quiere que te haga una comparación? ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? Que cuando tú aceptas a Cristo, tú eres salvo, pero la salvación tú no puedes verla. Mira, yo hace 20 años que soy cristiano y yo nunca he visto en el cielo, en el lugar donde voy a vivir, pero hace 20 años que yo estoy confesando y diciendo que yo tengo el cielo ya ganado, yo soy salvo, soy un hijo de Dios. ¿A dónde voy a ir cuando me muera? A un lugar que nunca he visto, pero tengo la convicción de que el cielo me pertenece. Si yo todos los días oro, Señor, quiero ser salvo, quiere decir que los 20 años que he vivido hasta hoy fueron en vano. Y es una comparación para muchas personas que están orando a Dios, pidiéndole cosas a Dios, pero repiten 1, 2, 3 veces la misma oración. Elimina eso. Eso está estorbando la respuesta de Dios a tu vida. ¿Cómo vas a orar? Presenta la oración
y dale gracias a Dios por el milagro hecho. Al otro día cuando vuelvas, le vas a decir: Padre, gracias porque ayer cuando oré por esta situación, tú me oíste, tú me respondiste, y yo sé que lo que está pasando es que el proceso, oye esto, el proceso que está facilitando que se manifieste la respuesta ya comenzó. Y ahí te vas a mantener. Y si vas a la Biblia, por ejemplo, y ves a Ana, la madre de Samuel, había sido una mujer triste, atribulada, se había pasado la vida entera amargada. Y el día que vino a orar por un milagro, el sacerdote Elí le dijo: mujer, digiere tu vino. Ella dijo: no, Señor, yo no estoy borracha. Lo que pasa es que llevo tiempo orando aquí, y por eso usted ve que se mueven mis labios, pidiéndole a Dios. Entonces el profeta que estaba en autoridad le dijo: Dios conceda lo que le has pedido. Ana se paró y dice: nunca más estuvo triste. ¿Salió embarazada ahí en el altar de rodillas? No. ¿Salió embarazada el otro día? No. Cuando llegó el tiempo, salió embarazada y ella pudo tener a su bebé. Entonces, cuando venga la presencia de Dios, ora por todo. ¿Quiénes pueden orar? Cualquier persona puede orar. ¿Por qué cosa? Por lo que tú quieras. Cuando ores, dile a Dios lo que tú quieres y dale gracias. Y cuando vuelvas al otro día, ven dando gracias a Dios. ¿Qué es lo que no debes hacer en la oración? No debes de imponerle a Dios a que te responda conforme a la voluntad de tu corazón. Tú debes de descubrir cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Le voy a pedir a Dios que me facilite comprar un veneno para matar a mi vecino. Eso no está bien. Yo sé que nadie hace eso, pero es un tipo de petición que deja ver cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo deben ser los deseos nuestros? Agradables y perfectos. Todo lo que sea edificante, todo lo que sea bueno. Yo le voy a pedir a Dios, si estoy soltero, que me conceda la mujer del prójimo. No, porque eso no es agradable a los ojos de Dios. Entonces voy a leer la Biblia, voy a leer las Escrituras para descubrir la voluntad perfecta y agradable, y mi oración a Dios va a ser conforme a la voluntad de su corazón. Lo que está escrito en la Biblia, que es para mí. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, pídalo en abundancia. Bien, vengo a Dios con un corazón confiado. Vengo a Dios no como exigiéndole. Yo vengo adorándole y vengo presentando mi petición. Y cuando salgo de la petición, entonces yo le doy gracias. Eso es con respecto a la oración. Que se te grabe. Ora una sola vez. Yo lo hago así. Y los resultados míos son inmediatos. Y llevo muchos años haciendo esto. Señor, yo deseo tal cosa. Ya cuando vuelvo, no repito más lo que deseo. Se supone que ya Dios me lo concedió. ¿Qué hago? Le doy gracias por lo que pedí. ¿Cómo vengo? Con un corazón humilde y sencillo. Perdono a todo el que me ha hecho daño. Mucha gente me pide oración. Pastor, oré por mí. Y el Espíritu Santo me deja saber que esas personas tienen raíz de amargura, que están en litigios, en contiendas. Y yo puedo hacer la oración y yo la hago, pero no tiene el efecto que ellos esperan. ¿Por qué? Porque en sus vidas hay cosas que están estorbando la bendición de Dios. Dios no bendice lo inmundo. Dios no bendice lo que está mal. Entonces, alinea tu corazón con Dios. Perdona, pide perdón a Dios. Libera tu corazón de lo que sea y avanza sin miedo. Por eso es que el Padre nuestro al final dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso Jesús dijo: cuando vayas delante del juez, arréglate con tu prójimo. Cuando traiga tu ofrenda al altar, ve y arréglate. No venga con una ofrenda que no tenga olor grato. Cualquiera puede pedir, el que sea. Pero cuando eres hijo de Dios, tienes que alinear tu corazón con lo que es correcto. Mucha gente que está pidiendo oración, la enfermedad que tiene es consecuencia y causa directa del odio, de la raíz de amargura, de litigios,
de peleas que han tenido y como consecuencia se enfermaron, el diablo los enfermó. Y yo oro y se sanan, pero 1 o 2 meses después le vuelve la enfermedad. En una ocasión yo le dije: Señor, ¿por qué yo oro con tanta fe y yo veo gente que se han sanado? Y me acordaba hoy en la mañana de un muchacho llamado Vladimir que tenía cáncer en su etapa terminal, y yo oré por él en Cuba, en un servicio muy vigoroso en el Señor que había, y el hombre quedó sano. Yo lo mandé que corriera, que saltara, que brincara. El hombre quedó sano y empezó a aumentar, recuperó el color de la piel y el hombre se sanó. Pero tenía un hermano que consultaba con los orichas, con no sé, esa gente de una religión extraña ahí. Y parece que por desconfianza, que pensó que su hermano estaba sano totalmente, allá se fue con esa gente. Meses después el hombre murió. Y Señor, ¿qué pasa con mucha gente que está pidiendo oración y yo oro por ellos y se sanan? ¿Y por qué las enfermedades les regresan al poco tiempo? Y el Señor me ha hecho entender, porque los corazones, como mismo, bien necesitados, siguen abiertos por contaminaciones, por odios, por rencores, por peleas, y vienen a buscar la bendición. Y dice Dios: como yo soy bueno, yo se la doy, pero no pueden retenerla, porque tienen corazones contaminados. Entonces, ¿tú quieres retener la bendición de Dios? Tienes que limpiar tu corazón, tienes que liberar tu corazón. Es claro, cuando vienes inmediatamente, no importa cómo vengas, no importa el pecado que tengas, Dios te va a perdonar, Dios te va a escuchar y Dios te va a lo que tú quieres, porque Él está comprometido a bendecirte. Claro, siempre y cuando lo que tú pidas no sea destructivo, no sea malo. Pero ¿por qué cuando pasa un tiempo lo que recibiste de Dios se hizo alas como de palomas y se fue? El corazón. Si no hay un corazón rendido en dependencia de Dios total, las bendiciones entran por la puerta de la sala y se van por la puerta de la cocina. Ya te lo he dicho, corazón crédulo, confiado, corazón libre. No vengas a Dios como quien ordena, ven a Dios en humildad como quien necesita. Y que tus deseos estén alineados a la voluntad perfecta de Dios. ¿Que cuál es la voluntad perfecta de Dios? Todo lo que sea bueno para tu vida, cualquier cosa que sea buena, 10 veces multiplicada, eso Dios lo quiere para ti. Ahora bien, ya te dije que con Dios tú no vienes a Él con exigencias como si tú fueras el dueño del universo. Tú vienes a Dios con un corazón sencillo. Padre, necesito esto y esto. Ya se lo pediste, ahora Padre, gracias porque ya me lo diste. Amén. Pero lo que te voy a enseñar hoy entra en la parte de la acción de los ángeles y de la activación del proceso para que se manifieste lo que tú tienes. Cuando tú haces una oración delante de Dios, Dios dice concedido. ¿Por qué Dios dice concedido? Porque Él fue el que te mandó a pedir. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Ya pediste. Dios desde el cielo dijo, hecho está. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando Daniel empezó a orar? Que estaba intercediendo por la nación de Israel. Daniel capítulo 10, creo que es. Que dice, 21 días se pasó orando. Y a los 21 días vino el ángel Gabriel y le dijo, mira Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón para oír a Dios, fueron oídas tus palabras y yo vine a darte la respuesta. Escucha esto. Pero el demonio que está en Persia, y empezó a mencionar a todos los espíritus malos eso, se me opusieron durante 21 días. Entonces ahora yo he venido para darte la respuesta, pero cuando me voy sigo peleando con esos demonios. ¿Qué fue lo que Daniel tuvo para que se manifestara en el proceso de la activación del milagro? ¿Qué fue lo que tuvo Daniel después de hacer su oración? Una oposición.
Tú tienes que entender esto. Por eso decía, hay criterios contradichos, que a veces cuando se debe orar se usa autoridad, y cuando se usa autoridad se ora, o a veces se ora nada más y no se conoce la autoridad. Tú tienes que saber que de Cristo para acá, que Daniel no pudo hacerlo, pero tú sí puedes. De Cristo para acá, las cosas pasaron a ser diferentes. Y la clave que te voy a enseñar ahora ya, respecto de la autoridad, cómo usarla adecuadamente, va a ser determinante para los logros de tu vida. Número 1. Si miras a Daniel, te das cuenta que Daniel se pasó 21 días rogando, llorando y pidiendo. Pero no era necesario que Daniel pasara 21 días. ¿Por qué? Porque dice, desde el primer día que dispusiste el corazón, aún ni había orado, yo fui enviado. Nada más, desde que salió la oración, desde que Daniel dijo, voy a orar, Dios dijo, vete para la tierra y lleva la respuesta a Daniel. Pero ¿por qué tuvo oposición durante 21 días y el ángel no pudo bajar a la tierra? Porque los demonios tenían una lista de acusaciones de aquí al cielo en contra de Israel. Como Dios es justo, cada vez que el ángel trataba de entrar, el diablo le decía a Dios, por este pecado, y ahí venía la resistencia. Era como una muralla de demonios ahí resistiendo al ángel, y el ángel para acá y ellos para allá, y empujando, y no sé si con espada, con lo que fuera, pero había resistencia. Cuando ya Daniel termina la confesión de todo el pecado, entonces es que los demonios se le acabaron los argumentos y tuvieron que irse. Vino Miguel y Dios le dijo, Miguel, vete a ayudarme a Gabriel. El diablo le trae una resistencia fuerte porque lo está acusando por los pecados de Israel. ¿Cómo yo sé eso? Porque toda la oración de Daniel fue una confesión de pecado y arrepentimiento. Ahora bien, cuando Daniel comienza a orar, que el ángel baja, Gabriel viene y después Miguel, y hay un lapso de tiempo porque hubo una oposición. Hay algo de esa enseñanza que no ha cambiado y hay otra cosa que sí cambió. Lucas 10:19 dice, Lucas 10:17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¿Qué fue lo que cambió con respecto al tiempo de Daniel? Que ahora nosotros tenemos autoridad, que era lo que no tenía Daniel. ¿Qué fue lo que no cambió, que se mantiene igual? La oposición del diablo. El diablo se le opuso a Daniel. Cuando Dios aprobó la oración, Dios dijo, hecho está. Hubo una oposición del diablo. Eso no ha cambiado. ¿Qué fue lo que sí cambió? Tenemos lo que no tenía Daniel. ¿Qué era lo que tenía Daniel? Una ayuda de un ángel. ¿Qué tenemos tú y yo? La autoridad y el poder de Jesucristo derramado sobre nuestras vidas. Hello. Entonces, desde el día que me pediste que orara, tu milagro fue hecho. Hay algunos que ya lo recibieron. Pero si no lo has recibido aún, tú tienes que saber que hay demonios que se oponen, que no quieren que tú recibas la bendición, porque no quieren que tú le des gloria a Dios. Y te quieren hacer dudar. Y quieren hacer que tú te desanimes cuando hayan pasado 10 días. Wow, veo que Dios no responde. Y yo conozco un montón de personas que si todas las peticiones de ellos tratáramos de ponerle un espacio,
habría que fabricar una biblioteca, no sé de qué tamaño, para llenar libros y libros anotando esto. Este hijo de Dios, el día tal del mes tal, pidió esto y después dejó de creerlo. Uno. Y ahí. Y llena libros y llena libros. No cabrían sobre la tierra la cantidad de oraciones que se hicieron y Dios la contestó. Y los hijos de Dios, después de un tiempo, desistieron, no lo creyeron y dejaron que el diablo se llevara la gloria. Hello. Guay, ¿por qué? Porque tú tienes que saber que cuando vienes a Dios vienes humilde y manso. Pero cuando te paras de ahí, vienes como un guerrero de Dios. Vienes lleno del poder de Dios. Aleluya. Oh, Rama Soca, Man Soya, recibe. En el nombre de Jesús. Tú ven a orar en humildad, dependencia, en amor. Padre, te amo, te quiero, te amo. Padre, dame esto, dame esto, dame esto. Y Él dice en el cielo, hecho está. Y Él manda a sus ángeles. Hebreos, capítulo 1, 2, por ahí. Los ángeles de Dios son servidores a favor de los que creen. Y los ángeles vienen. ¿Qué hace Satanás? Retiene tu dinero, retiene tu casa, trata de retener la enfermedad del cuerpo, trata de mantenerte alejado o alejada de las promesas de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Hello. Los 70 volvieron con gozo. ¿Por qué se gozaron? Porque jamás en la historia del pueblo de Israel un ser humano había tenido tal poder de poder decirle a los demonios, fuera, fuera y fuera. Y ellos vienen con gozo, con alegría. Ellos vienen haciendo fiesta. Señor, aún los demonios se nos sujetan, están sujetos. Hello. A Dios adóralo, al diablo ordénale. Se nos sujetan los demonios cuando decimos en el nombre de Jesús. Los demonios se sujetan. Y Cristo le dice, es así. Vi a Satanás que cayó del cielo como un rayo. ¿Qué significa que cayó como un rayo? Que cuando se le dio el sacudión que se le dio, él cayó por tierra como un trapo viejo, como un trasto viejo, cayó a una velocidad increíble. Porque los 70 discípulos comenzaron a usar la autoridad, no la oración. ¿Viste? Y ahí está la clave. Ya el tesoro te fue abierto. Viniste a la presencia de Dios. Ora. Todo lo que quieras. Te paraste de la presencia de Dios. Comienza a usar la autoridad que tú tienes y a llamar las cosas que no son como si fueran. Y atar a los demonios y echarlos fuera. En el nombre de Jesús. Y mucha gente está orando como oraban los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos no tenían autoridad sobre el diablo. Ellos no tenían poder sobre el diablo. Pero tú y yo sí lo tenemos. In the name of Jesus. Aleluya. Créelo. Tú tienes poder y autoridad sobre todas las obras de las tinieblas. Satanás te tiene que tener temor a ti te tiene que tener miedo, no tú a él. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció, lo derrotó, lo exhibió públicamente en la cruz. Cristo lo exhibió públicamente y triunfó sobre él y sobre todas sus potestades. ¿Y qué es lo que está pasando? Que a veces vamos a enfrentar al diablo y nos ponemos a orar. Eso está mal. Tú debes orar al Padre. ¿Cómo? ¿Cómo te lo demuestro? Sencillo. ¿Cuándo tuviste a Cristo orar para echar fuera un demonio? Jamás. ¿Cuándo viste a Cristo orar para hacer un milagro? Jamás. ¿Cuándo viste a los apóstoles orar para echar fuera un demonio? Jamás.
¿Cuándo viste a los apóstoles orar para que ocurriera una sanidad o un milagro? Jamás. ¿Sabe cómo funcionaban ellos? Cristo se pasaba la noche entera orando en la presencia del Padre. Cuando salía el sol, diablo, huye. Huye, que te voy a sacar de donde estés. Y llegó donde está el paralítico y le dijo, levántate. Y llegó donde estaba el muerto y tocó la camilla y dice, levántate. Y llegó donde estaba el leproso y le dijo, quiero, sé limpio. Y llegó donde estaba el ciego y le dijo, recibe la vista. Y llegó donde estaba la mujer encorvada y le dijo, enderézate. Y llegó donde estaba el hombre con la mano manca y le dijo, estira el brazo. Él pasaba tiempo en la presencia, pero cuando iba a enfrentar al diablo, él lo hacía con autoridad. Para enfrentar al diablo no hay que decirle, Señor, mira lo que el diablo está haciendo. Hay veces yo oigo a los hermanos orando de esta forma. Señor, reprende tú al diablo. Señor, te pedimos que reprendas al diablo, que lo eche fuera. El Señor dice, bueno, pero es que ya yo lo eché fuera. Ahora quien tiene que echarlo fuera eres tú, usando mi nombre. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo, cuando llegó a Filipos, que había una mujer adivina allí, que decía, estos son siervos del Dios Altísimo? Dice, desagradando a Pablo, Pablo se viró y le dijo, sal de ella. Pablo no se puso a orar, Señor, reprende a, ¿cómo se llama? Saca el demonio de adivinación este. No lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Pablo entendió lo que Cristo quiso decir cuando Cristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán en nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16:20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, acompañándolo el Señor con las señales que le seguían. ¿Ya entendiste? Entonces, cuando tú vas a orar en la presencia de Dios, tú vienes, te lo he dicho varias veces, Padre, te pido perdón, te doy gracias, no sé, ora a Dios lo que tú quieras. Cuando te pares de ahí, que ya Dios te dio la respuesta, porque mira qué fácil. Señor, yo te pido que tú me des estos glases, esto. Si tuviera dinero, no oro, lo compro ya, pero no lo tengo, dámelo. Señor, gracias porque ya me los diste. Ahora, ¿tú sabes quién tiene los glases tuyos sujetos? El diablo. Tú dirás, pastor, ¿es así? Por supuesto que es así. ¿Por qué? Porque el diablo se llama en la Biblia el opositor a Dios. Cuando tú le pides un milagro a Dios, por lo que sea, Satanás se va a levantar de su escondrijo a impedir que tú lo recibas. Y ya Dios dijo que sí, que tú lo tienes, pero ahora te toca a ti conquistarlo. ¿Qué fue lo que Dios le dio al pueblo de Israel? La tierra prometida. ¿Qué tuvo que hacer Israel? Tuvo que echar dura guerra para agarrar esa tierra que le había sido dada. ¿Qué fue lo que Dios te proveyó a ti? Mira, Dios te proveyó salud, dinero, vida eterna, perdón de pecados, salvación, todo lo bueno. Ya Dios lo hizo en el sacrificio y muerte de Jesús. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, vienes a adorarlo y a pedirle lo que está ahí que es tuyo. Cuando te pares de la oración, tú vas a conquistarlo. Y ya estamos en la parte del uso de la autoridad. ¿Qué cosa es la autoridad? La autoridad es un permiso, una licencia que se le otorga a una persona para que pueda ejercer un poder bajo una aprobación, bajo una titulación. Cuando Cristo dijo, he aquí yo les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, en Lucas 10:19, lo que Jesús estaba diciendo es el título, la titulación, la ordenanza, la aprobación para destruir al diablo con sus demonios, yo se las he dado.
Pero no nos dio solamente autoridad. Junto a la autoridad nos dio el poder. Entonces, he aquí yo les doy, dice Lucas 19, poder y autoridad. ¿Sobre quién? Sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. El poder y la autoridad que tenemos no es sobre los ángeles de Dios. Es incorrecto darle órdenes a los ángeles de Dios. El poder y la autoridad que tenemos no es sobre Cristo. No podemos ordenarle a Cristo que él haga lo que queremos. No es así, está mal. El poder y la autoridad no es sobre Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos dieron autoridad. ¿Sobre qué? Sobre toda fuerza del enemigo. Y ahí entra esto ahora. ¿Cómo el diablo tiene este mundo? Dice Efesios 2, 1 al 3. El príncipe de este mundo opera en los hijos de desobediencia. Todas las bendiciones que te corresponden a ti, la gran mayoría están en manos del enemigo y hay que arrebatársela. La mayoría de las bendiciones que te corresponden, el diablo las tiene retenidas. Tú dirás, pastor, ¿cómo se explica? Sencillo. El dinero de este mundo, ¿quién es que lo impulsa, lo maneja y lo mueve? El enemigo. ¿De quién es el dinero? De Dios. Mío es el oro y la plata. Pero como los hombres son pecadores, Satanás manipula a los hombres para que el dinero lo usen mal. Lo usen para guerra, para prostitución, para drogas. Y el diablo trata de impedir que tú tengas ese dinero, que es de tu papá Dios, que ya te fue dado en la cruz del Calvario, pero tú no tienes dinero. A ver, enséñame tu chequera, no tienes ni un centavo. Enséñame tu billetera, no tienes ni un centavo. ¿Ya le pediste a Dios la suma que tú quieres? Sí se la pediste. ¿Cuánto? Un ejemplo que te pongo, $1000. Ya. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, por ahí por la calle. Se está moviendo de mano en mano. ¿Quién está trabajando a diario para que esa bendición no llegue a ti? El diablo. ¿Qué debe de hacer tú? Quítaselo. ¿Cómo debe de quitárselo? Ahí está la cosa. Ahí está la clave. Entonces, Señor, necesito $1000 para comprar un carro o para comprar, no sé, una televisión, lo que tú quieras. En el cielo Dios dice, hecho está. ¿Por qué estoy seguro que hecho está? Todas las cosas, segunda carta a Pedro, capítulo 1, verso 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder, por medio de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya lo sabes, tienes el derecho. Entonces tú lo pides. Padre, necesito $1000 para comprar una televisión, para comprar lo que sea. Dios dice en el cielo, hecho está. Recuérdate lo que estudiamos de Daniel. Dice el ángel, desde el primer día que saliste de la presencia, que dispusiste tu corazón para buscar a Dios, yo salí de la presencia de Dios a traerte la bendición, pero los demonios se me opusieron. Entonces, cuando tú le pides a Dios los $1000, déjame hacer una pausa. Dios me da esa capacidad de hablar, parar y volver otra vez a lo mismo. Es posible que a algunas personas no les guste que yo mencione dinero. Algunas personas, por ejemplo, me refiero a gente que me oyen hablando de dólares. Dice, bueno, él está hablando siempre, está en Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar del dinero de tu país. ¿Cuál es? Peso, córdobas, guanzas. ¿Cómo se llama el dinero de tu país? Ese mismo. Bien. Cuando tú le pides a Dios la economía que tú necesitas para un proyecto, acuérdate que eres un hijo de Dios. Y Cristo, cuando murió en la cruz, desde el primer día que dispuso su corazón, bien, gracias. Cuando Cristo murió en la cruz, ya Él conquistó todo lo que te pertenece a ti. Te lo he dicho más de 1000 veces. Dios dice, cuando tú dices, Padre, necesito una cantidad de pesos, como tú quieras decir, para un proyecto o para mi casa propia, eso es una bendición, eso es algo bueno. Dios en el cielo dice, hecho está. ¿Qué fue lo que no cambió respecto de ti, Daniel?
que el dinero que tú necesitas está circulando por ahí por el mundo, en los bancos, en las tiendas, no sé. Y ese dinero, porque Dios no te va a mandar dinero del cielo, en el cielo no hay dinero. Ese dinero, hello, tú tienes que guerrearlo. Ya recibiste la aprobación de Dios, ahora tienes que pelearlo. ¿Cómo? Lucas 10:19. Tienes poder y tienes autoridad. La autoridad es la licencia, la aprobación, el título para ejercer el poder. ¿Cómo vas a orar? Padre, en el nombre de Jesús necesito tal cantidad de dinero para comprar mi casa o para algo. Señor, gracias porque ya me la diste. Es así, Señor, gracias. Cada vez que venga la presencia de Dios, gracias porque ya me lo diste. Dios mandó a los ángeles que activaran el proceso para que te llegue la economía. El diablo se opone. Dice, espérate. El diablo trata de dificultar que tú tengas el acceso a la bendición. Entonces, para con el diablo vas a usar la autoridad. ¿Qué vas a decir? En el nombre de Jesús, suelta mi dinero. En el nombre de Jesús, mi casa ya la tengo. En el nombre de Jesús, declaro que mi casa, lo que sea, en el nombre de Jesús soy sano. En el nombre de Jesús soy libre. Porque cuando tú, listen, cuando tú, ya Dios te dio la bendición y tú comienzas a orar, el enemigo va a tratar de impedir que tú recibas lo que te corresponde. Y lo he dicho muchas veces, pero lo repito, para que se fije bien. Mira la Biblia y dime dónde Dios no quiere que tú seas bendecido. No aparece eso. Dios quiere que tú seas sano. El diablo trata de retener la enfermedad en tu cuerpo. La enfermedad ya Dios te la quitó, pero el diablo trata de reproducir los síntomas. Entonces tú le vas a decir, en el nombre de Jesús me declaro libre. En el nombre de Jesús me declaro libre. Te doy mi testimonio otra vez. Año 2008. Me casé con mi esposa, con la que es mi esposa hoy. Año 2008, el año que viene hacen 10 años. No tenía dinero. Y oré diciendo, Padre, provéenos del dinero para casarnos. En el nombre de Jesús, yo declaro que ya lo tengo. Yo reclamo mi dinero, reclamo mi dinero. Un amigo mío se apareció así, de buenas a primeras, y me dijo, te voy a regalar 5,000 pesos cubanos para que hagas tu boda. Y 5,000 pesos cubanos en Cuba es una fortuna, es un dinero grande. Y gracias a Dios, yo hice mi boda. Me casé con mi esposa, una bendición. A partir de ahí, Cuba es un país de mucha necesidad, mucha, usted no se imagina, mucha, como jamás usted se ha imaginado. Extrema. Y tener en Cuba una casa propia es 10 millones de veces más difícil que en cualquier país del mundo. Así como te digo. Vale mucho dinero y no se gana dinero. Y yo empecé a orar. Y cuando empecé a orar para tener la casa, el diablo hizo que me botaran de la casa donde yo vivía. Para la calle, fuera. Dios mandó que me botaran. No. Mi esposa tenía 9 meses de embarazo. Estaba al dar a luz. Yo me sentí desamparado. Me paré en medio de la calle y dije, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? Se abrió una puerta y nos fuimos salimos de una ciudad hermosísima, y nos fuimos para un lugar del campo, a vivir allá con los grillos, con los mosquitos, en condiciones pésimas. Y yo dije a mi esposa, yo tengo la autoridad y el diablo tiene que soltar mi casa. Satanás, suelta mi casa. Suéltala porque ya Dios me la concedió. Para no alargarte el testimonio, algunos se lo saben de memoria, lo he contado como 10 veces. Terminé poseyendo 3 casas.
dueño de 3 casas propias. Para venir a Estados Unidos no tenía dinero. Bueno, así mi vida entera se ha movido. Yo recuerdo que el pastor Iván del Ministerio Maranata en la ciudad donde yo vivía me dijo un día, yo prediqué en su iglesia, el poder de Dios se movió de una manera extraordinaria. Y al terminar el servicio, él vino y me profetizó y me dijo, así dice el Señor, te he dado la tierra prometida, pero tienes que guerrearla, tienes que conquistarla. Y yo entendí en ese momento que era verdad lo que él me estaba diciendo, porque yo había sido experimentado en tener que conquistar las bendiciones de Dios. Porque Dios si quiere, mira, ya Dios te dio la vida eterna, que es mayor que cualquier cosa. Y todo lo que tú necesitas en esta vida ya está hecho. Solamente tienes que acudir a la presencia. Padre, lo necesito, da gracias y quítaselo al diablo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces lo que tú necesitas no sucede así al chasquido de los dedos, sino que están en un proceso. Son procesos. Entonces, ¿cómo debemos orar? Padre, te pedimos, Padre, gracias. Suelta lo que es mío, demonio. Ah, bueno, si te vino ese mismo día, gloria al Señor. A mí unos ladrones me robaron mis autos aquí. El testimonio también lo saben ustedes. Se los robaron. 2 robos y un intento de robo. Y mis autos, ahí están. Porque el diablo no se puede robar lo que es mío. Recuérdate que el diablo vino robar, matar y destruir. Cristo dice, el enemigo vino robar, matar, destruir. Yo vine a dar vida y vida en abundancia. Ya tú tienes todo lo que necesitas. Ve a la presencia de Dios con humildad. Pídelo, dale gracias a Dios y ordena en el nombre de Jesús que se manifieste. ¿Sobre quién tú tienes poder y autoridad? Sobre las enfermedades cualesquiera que sea. Sobre la muerte. Tienes poder, tú tienes poder sobre la muerte. ¿Que quién te lo dio? La Biblia lo dice. En el nombre de Jesús resucitarán muertos. Se sanarán enfermos, se limpiarán leprosos, los ciegos verán. En la autoridad, ¿quién te la da? Cristo te ha dado poder y te ha dado autoridad sobre todo lo que el enemigo toque. Y el enemigo es el autor de la muerte. Entonces, la autoridad que tú tienes, vas a aplicarla a todo lo que te rodee. Menos a Dios, a Cristo y a los ángeles, por supuesto. Ellos no están bajo autoridad. Bajo tu autoridad está el diablo y todo lo que le rodea. Y todo lo que el diablo usa. Te doy una prueba más y terminamos acá. En una ocasión, había un amigo mío que estaba apartado de la iglesia. Y yo vivía en otra ciudad y me dijeron, oye, el amigo tuyo se apartó. Y queremos invitarlo a un servicio, pero cada vez que lo invitamos, nos evade y no viene. Yo le dije, no te preocupes, que en este otro servicio él va a ir. La mayoría de ustedes puede decir, bueno, agarró el teléfono y le habló. Yo no hice eso. ¿Qué yo hice? Cuando cayó la noche, levanté mi mano para allá, para la ciudad donde él vivía, y dije, Espíritu, dije el nombre, en el nombre de Jesús, ve a congregarte. Ve a congregarte. En el nombre de Jesús, ve a congregarte. A los 2 o 3 días me llamaron. Me dijeron, oye, no sé, ¿tú hablaste con él? Digo, no hablé, pero yo sabía de qué forma yo había actuado. Dice, pues vino y participó en el servicio. En una ocasión, terminamos, habían 2 hombres peleando en la calle. Y llegó un pastor y dijo, llegó la autoridad aquí ahora. Dejen de pelear. Y los hombres se quedaron así. Ya se separaron y se quedaron. Y él dijo, tú para tu casa y tú para la tuya. Mira, yo no sé si ellos pensaron que era un policía. No sé si pensaron que era
un criminal más bravo que ellos dos. Pero hicieron así como corderitos y se fueron. ¿Qué fue lo que pasó con ese hombre? Usó la autoridad y no dio explicación. Comienza a usar la autoridad. Háblale a tu cuerpo. Háblale a tu dinero. Llámalo. Di dinero. En el nombre de Jesús, ya Dios me aprobó. Dinero, en el nombre de Jesús, te ordeno que de donde estés tú salgas, te juntes en billetes, en cheques, no sé, y vengas a mis manos. Y siempre di, Señor, gracias. Cuando vayas a orar por un nuevo trabajo, Padre, necesito un nuevo empleo. Acuérdate que ya Él dijo, hecho está. ¿Qué tú vas a hacer? En el nombre de Jesús, ordeno que mi trabajo aparezca. ¿Cómo? No te preocupes cómo. Alguien te critica, no le hagas caso. Que la mayoría de las personas que no han sido renovadas no pueden entender lo que yo he dicho aquí. Porque están enclavados, ¿dónde? Allá donde estaba Daniel. O donde estaba Moisés, por allá, cuando no había habido una unidad entre el Espíritu de Dios y los hombres. Ya Cristo se hizo uno con nosotros y nos ha revestido de poder y autoridad. Mucha gente me pide oración y lloro, pero cuando lloro los enseño. Y le digo, a partir de hoy, tú tienes poder y autoridad sobre la enfermedad que te ha estado golpeando. Lo único que va a hacer es decirle, en el nombre de Jesús, enfermedad, fuera. Yo no tengo que pedirle permiso a Dios para echar una enfermedad fuera. ¿Por qué? Porque ya Dios me dijo que en su nombre puedo hacerlo. ¿Para qué le pido permiso a Dios? Para mis asuntos personales. Padre, mira esto, dime si puedo hacer esto. Vengo en dependencia de Dios. Pero para enfrentarme al diablo, para enfrentarme a las enfermedades y para enfrentarme al pecado, tenemos que dar órdenes. Tenemos que actuar como quien manda, porque tenemos la autoridad del Señor. Mateo 28, 29, Él dijo, por tanto, está en imperativo una orden. Vayan por el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y dice el Señor, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga más allá de tus expectativas. Para orar, ve en dependencia, humildad y sencillez de corazón a Dios. Pide lo que tú quieras. Cuando te pare la oración, dale gracias y reclama lo que es tuyo. Que el enemigo se opone para que tú no lo recibas. En el nombre de Jesús. Bendición y vida eterna. Tu amigo pastor Wilber Horacio González. Y estamos conectados para levantar una generación de hijos de Dios restaurados y activados en la autoridad del Hijo de Dios. Bendición y vida eterna. Amén.